Entonces, en esta primera parte del video vamos a hablar un poco sobre Frankenstein y cómo tiene su influencia en la ciencia. Pero para abordar esto tenemos que recordar que en estos principios de la ciencia el más importante era la vitalidad. ¿Qué es el principio de la vitalidad en primera instancia? Pues el principio de vitalidad es como ese fundamento de que nos trae a la vida, es decir, cuál es esa base o esa esencia que nos da ese sentido de vida o nos da el origen de la vida en realidad. Se tienen dos teorías importantes en estos tiempos, que la primera es sobre que la vitalidad viene de la sangre. Esa tiene sus orígenes en Descartes, que Descartes dice que la sangre, y no de forma concreta, dice más que una sustancia que se pasa por varios conductos que tenemos en el cuerpo, da estos nutrientes y estos fundamentos o esta fuerza para que el cuerpo humano se pueda mover de forma física. Esto podría como semejarse al sistema nervioso que cada uno tenemos, que el sistema nervioso pues claramente tiene esos conductos que los llamaríamos como las venas, que viene desde el torrente sanguíneo, que ese torrente sanguíneo pues primero se tiene que conectar con el cerebro, que es donde viene y se procede todo este sistema nervioso, y después de este se envían las señales de recepción a cada una de las partes del cuerpo. Por tal motivo, pues cada vez que reaccionamos como de algún impulso, ya sea de espanto, de alegría, esos impulsos ya sea porque una reacción física que tenemos a ciertos generadores de estas reacciones. Por supuesto, tenemos a dos grandes científicos que se llamarían John Hunter y Abernethy, que estos dos desarrollan un poco más esta idea, siendo que la sangre como fundamento es el cual nos da, por decirlo así, la vida, ya que lo comparan con estas fases donde tenemos que si perdemos mucha sangre o si desvanecimos de esta esencia que tenemos cada uno, esta sustancia, pues se pierde realmente como un fundamento para el cuerpo humano de sobrevivir. Pues podríamos comparar esto con la medicina moderna, ya que tenemos las transfusiones de sangre. Por supuesto, cuando tenemos las transfusiones de sangre es muy fácil que la persona pueda sobrevivir, porque por supuesto la sangre es una vitalidad que necesitamos cada uno y cada uno tiene un tipo de sangre diferente. Es decir, no se puede dar la sangre a una persona de que sea de tipo A una tipo O, porque pues imposible que esta persona pueda subsistir con esto y la sangre son esta sustancia tan importante para el cuerpo humano. Claro que en este tiempo se dio la figura del vampirismo, que por supuesto el vampiro es aquel que se alimenta de sangre porque falta de alguna vitamina, que en este caso la sangre y la vitamina que nos da el sol es casi la misma. Por esta misma razón, pues él necesita esta vitamina ya que no puede recibir sol o le podría ya sea desfigurarse su cara, morir, volverse ceniza o brillar y que se descubriera cuál es su verdadera identidad. Claro que estamos hablando de sobre la primera teoría. La que nos sigue es una que da fuerza, que es por Galvani, que es una más bien un recuerdo que él tiene o la anécdota que él da como sentido para la explicación de su principio de vitalidad que viene de la electricidad. Él nos cuenta que en una tarde tormentosa, él estaba en su casa, en la sala, y su mujer estaba en la cocina, y él en un momento se quedó observando lo que hacía su mujer. Por esta misma razón, ve que las ancas de rana, que es una comida que estaba preparando su esposa, empezaban a moverse cada vez que un rayo chocaba contra pues, la tierra. Pues eso ya hoy en día tiene una explicación más científica, porque pues, en la modernidad se entiende que los rayos al contemplarse contra la Tierra hacen unas vibraciones y por estas vibraciones pueden que algunos objetos se muevan de forma, ya sea porque están muertos, se muevan por los torrentes sanguíneos que se están teniendo, o mejor dicho, por su sistema nervioso, aunque esté intacto. Bueno, las ranas, pues después de muertas también pueden seguir teniendo impulsos, por lo mismo pues podemos hacer algunos experimentos científicos con estas, pero lo que quiere llegar Galvani es que entiende que la electricidad viene del principio de vitalidad. Es decir, si a un cuerpo humano que ya está muerto se le introduce esa electricidad, puede crearse la vida o revivirla. Esta teoría va a ser llevada para Alexandro Volta, que es la persona que creó la pila y que por esta misma razón conocemos el voltaje. Él, él da como este sentido empírico a que exista la creencia de que la electricidad es el principio vital, por medio de varios experimentos que él no puede generar, pero lo generan los siguientes después de él usando la pila de voltaje. Uno de ellos es Abernethy, el cual, por medio de animales, al introducir esta pila de vuelta en los animales,
hace que los animales puedan mover ya sea sus ojos, su gesticulación facial. Después de esto vienen otros experimentos que se utilizan en prisioneros, o mejor dicho, ya personas que ya pues se fueron decapitadas por alguna pena de muerte, pero pues obviamente una persona decapitada no funcionaría ya que no tendría como mucho sentido, ya que pues solo se movería en algunas partes, pero para ellos sería como un truco de magia, más no va bien algo científico. Entonces, uno de estos científicos utiliza un cuerpo que ya ha dado como 6 horas de muerte, que fue ahorcado, y pone la pila de vuelta en él. La reseña nos explica que fue una reseña de periódico que muchas personas fueron testigos y esto es realmente algo que se comprobó, que el cuerpo empezó a moverse, empezó a abrir sus ojos, se vio como alguna pulsación de que podía respirar, más esto es solo algo superficial, ya que, por supuesto, al introducir algo de electricidad en una persona, este puede tener reacciones ya después de muerto, pero por supuesto tenía que tener estas 6 horas porque es como que el cuerpo mantiene todavía su calor y de esta forma no está tan frío como para que no pueda recibir esas descargas eléctricas. Entonces, esta teoría, ¿qué personaje nos podría llevar? Frankenstein, por supuesto, ya que en su libro se cuenta que, mejor dicho, el doctor Frankenstein ponía en la misma criatura, esperaba una noche tormentosa para que todos los rayos pudieran descender en la misma criatura y poder darle vida. Entonces, esta teoría nos trae más a este personaje, que por supuesto nace de un rayo, o mejor dicho, revive por medio de un rayo, ya que recordemos que este tenía partes de diferentes personas, y al tener ese experimento, pues el doctor Victor Frankenstein podía comprobar esta teoría de que la electricidad podía dar vida. Es aquí donde pasamos a la segunda parte del video, que es donde se hablará un poco más de cómo es que llegamos a esta reacción o a este tipo de literatura, a la que sería la poesía romántico alemana. Entonces comenzamos primero con los poetas ingleses que son más reconocidos porque obviamente en Inglaterra no se podría hablar de esta poesía sin comentarlos, que serían William Shakespeare y John Milton. William Shakespeare y John Milton comparten esto del el héroe romántico heroico, que este héroe es un héroe que es con sangre en la valentía, en su coraje y sobre todo en su tragedia. Al ser un héroe trágico, recompone esta teoría de que el héroe es insuperable, que el héroe es casi inmortal. Al ser trágico es más realista, se comprende a sí mismo, conoce sus facetas, conoce sus debilidades, se conoce a sí mismo de una manera más introspectiva y reconoce que puede perder una batalla o puede ganarla, pero al mismo tiempo se va a enfrentar a estos miedos, como lo sería Satanás de John Milton. Satanás de John Milton se enfrenta a Dios ya sea en una disputa, y él mismo sabe que puede perderlo, pero se arriesga a demostrar que tiene este coraje, aunque trágicamente pierda la batalla. Ya en la época más cercana a los que conocemos de la poesía alemana, conocemos a estos tres grandes poetas que son Wordsworth, Goldery y Blake. Wordsworth y Galdory son dos personajes que son importantes ya que ellos recomponen la poesía como una poesía laiquista. Recordemos que la poesía se podría comprobar por medio de rimas, por medio de una sonata que seguían diferentes al final de sus versos. Entonces cada una recomponía la otra. En cambio, Wordsworth y Galdory recomponen esta poesía como una laiquista, que like viene del lago en inglés. ¿Por qué se recompone esto? Porque ellos lo quieren poner algo más pictórico, porque quieren que las personas lo comprendan como que la poesía es la descripción de lo que la persona quiere que se muestre. Aunque se piensa que lo pictórico es que están describiendo el paisaje, en realidad están describiéndose de una forma más introspectiva en el sentido que ellos tienen. Entonces ellos conectan la naturaleza con la persona de una manera más introspectiva. Cada vez que ellos narraban que había como un paisaje, ya sea tormentoso, uno más melancólico, uno nostálgico y uno trágico, es porque era la manera en cómo ellos se sentían de manera más personal. Era para que la persona supiera que sus sentimientos se podían conectar con la naturaleza para volver a este punto donde el hombre y la naturaleza eran tan unidos que no había ningún momento en el que pudieran separarse. Por supuesto, Blake, que es otro de los grandes poetas, que él también fue laiquista, él contempla más la poesía de una manera más trágica.
reescribiendo que la persona se desconectó de la naturaleza y por este mismo modo, siempre que se siente más como cohibido o incómodo en medio de un bosque o en medio de alguna selva, es porque está reconociéndose a sí mismo, está reconociendo que tiene un desbalance o una desconexión consigo mismo por medio de la naturaleza. Entonces aquí viene la desconexión con la naturaleza por medio de esta poesía que tiene Blake, que es más oscura y más melancólica a diferencia de las que puede tener Borwish o Gergery. Ahora encontramos estos dos elementos que serían fundamentales para la poesía romántico alemana, que son el héroe heroico y por segundo la poeta laica o la relación que tenemos con la naturaleza de manera simbólica. Entonces, estos dos elementos son influenciados muy importantemente por Lord Byron y Percy Shelley. Comencemos con Percy Shelley, que fue un poeta inglés revolucionario que además influenció en el romanticismo alemán, ya que él conocía la figura del héroe romántico como alguien trágico y revolucionario y liberalista, y se conocía que la poesía tenía que ligarse naturalmente con la naturaleza de una manera muy simbólica que tuviera que ver con el espíritu de la persona, esto de una manera más introspectiva que llegaba ya a los ideales de cómo lo veríamos en Woolwich o en Yalbury. Por supuesto, Percy Shelley tuvo varias obras que ayudaron a que se fomentara que el poeta fuese una persona ya sea profética. Ahora pasaremos a hablar un poco más sobre Lord Byron, que tuvo una gran influencia y una vida que se podría llamar más revolucionaria o una vida que es más como dramática. Por supuesto, su vida fue algo que ensombreció sus artes, ya que se pensaba que todas sus obras o todo lo que reflejaba en sus obras era un reflejo de sí mismo, ya que pues su vida era un poco más dramática porque se conocían que tenía amoríos diferentes con personas, ya sea parte de su familia, tenía problemas con sus esposas, o se conocía que su amistad con Polidori era de una manera no una amistad, sino algo más allá, ya que por supuesto él pasaba mucho más tiempo con Polidori, no era de una manera que se podría conocer como romántica, pero pues pongamos que Polidori tenía una influencia bastante grande con el mundo científico y por supuesto estos sostenían varias conferencias que Lord Byron quería asistir. Polidori era más como ese conducto para que Lord Byron tuviera más reconocimiento, este mundo científico pudiera llenarse más de sabiduría, pero no encontraba un interés ya sea más sentimental o más allá con Polidori. Por supuesto, podía él a veces recompensarlo de alguna manera, pero no era la manera en cómo Polidori podría llamarlo de una manera más afectuosa. Por supuesto, esta vida tan dramática de Lord Byron pasaba a hacer que sus obras no fueran tan reconocidas o se ensombrecieran con decir que si leía sus obras se iba a conocer al verdadero Lord Byron como una persona egoísta, narcisista, que solo se interesaba por sus ideales y de una manera u otra jugar con las personas para manipularlas y llegar a simplemente lo que él necesitaba. Aunque no debemos olvidar que las obras de Lord Byron fueron una de las más que tenía casi el nivel a llegar a ser un Shakespeare para una comparación con él, ya que cada una de sus obras contemplaba una narrativa muy importante, contemplaba lo que se reconocía como el héroe romántico que es trágico y de la misma manera contemplaba la naturaleza en cada una de sus obras que eran demasiado revolucionarias o liberalistas. Por supuesto, se reconoce que él es una figura importante para cada una de la poesía romántica, ya que no se tiene que ver que su vida fuera trágica o no, sino que el enriquecimiento de cada una de sus obras son tan increíbles o tan demasiado ricas en su época que realmente no se tenía que juzgar por medio de sus obras al autor. Aunque no tenemos que olvidar que hoy en día no se puede ligar que el autor y sus obras son lo mismo, pero tenemos que recordar que lo más importante es cómo se fundamentan cada una de estas obras y si realmente eso se puede llegar a poner en boca o en la personalidad del autor.